Bueno, buenas tardes. Buenas Vamos tardes, profe. a Buenas tardes, iniciar, profe. buenas tardes. Vamos a iniciar la unidad temática número 3, cinemática del cuerpo rígido. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de arrancar? Sí, profe, el último ejercicio que nos dio para entregar mañana, ese sería el Sí, último de la carpeta. sí. El Perfecto, último de la unidad número 1, perfecto. de movimiento relativo. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 3, cinemática del cuerpo rígido. Lo que nosotros arrancaríamos hoy es otra metodología de estudio, de análisis que tendríamos que complementa lo ya visto de movimiento relativo. Existen 4 maneras distintas de llegar a un mismo resultado en cuanto a lo que es velocidad de aceleración por caminos distintos, y depende cuáles sean los datos y cuál sea el caso, me conviene utilizar uno u otro. En lo que vamos a ver ahora de cinemático de cuerpo rígido, normalmente se utilizan lo que serían movimientos planos, y me permite determinar de otra manera lo que vimos en la unidad número 1. Bueno, un sólido está determinado en su posición cuando está en 3 puntos no alineados del mismo. Es decir, pensemos en un cuerpo, como este que tienen acá. Perdón, antes de seguir avanzando, ¿se escucha bien y están viendo la presentación, verdad? Sí, profe, se Sí, escucha profe, bien y todo se bien. ve. Bueno, pensemos un cuerpo como este que tienen acá, y en ese cuerpo tenemos 3 puntos que no están alineados. Cada punto de los 3 que tendríamos en este cuerpo en análisis, van a tener coordenadas en X, en Y y en Z. Es decir, tendrían 9 coordenadas en total los 3 puntos en este momento. Y lo que estamos planteando es que la posición relativa que tendrían estos puntos entre sí es invariable en el tiempo. Esto no implica que esa posición relativa D1,3, D1,2 y D2,3 cambien de posición en el tiempo. Solamente lo que estamos diciendo es que la distancia relativa entre ellos se mantenga en el tiempo. Es decir, esto, si lo vamos asociando a lo que es condición de rigidez, lo que estamos diciendo es que el cuerpo no se deforme. Si nosotros pensamos un cuerpo, cualquiera sea, imagínense un vidrio, para ser extremista, tiene un coeficiente de rigidez que hace que tenga una deformación dentro de un periodo elástico. Y nosotros claramente sabemos que un vidrio no se comporta elásticamente, pero si vamos a lo estrictamente conceptual, tiene un coeficiente de rigidez muy elevado, es muy frágil, pero tendría una elasticidad. Claramente, yéndome al otro extremo, en un caucho, podríamos decir que sí, que lo vemos, que claramente se deforma y vuelve luego a su posición original. Bueno, normalmente en mecánica y mecanismo trabajamos con un acero, y ese acero puede tener diferentes constantes de rigidez para el mismo material, dependiendo de su contenido de carbono, y el tratamiento térmico que puede o no tener, haría que se modifique. Y eso haga que el material se comporte más similar a un rígido o a un material dúctil. En el caso de los materiales dúctiles, es el ejemplo que dimos del caucho, hipotéticamente hablando, de que tiene una deformación elástica más visible, más notable, que son los aceros dulces de bajo contenido de carbono. Sin embargo, cuando tenemos altos contenidos de carbono y tratamientos térmicos asociados, son muy frágiles y tienen un comportamiento más parecido a lo que sería el vidrio, pero siempre dentro de las diferentes alternativas del acero. Entonces, en esa analogía que acabamos de hacer, no podríamos tener deformaciones elásticas bajo ningún punto de vista. Al margen de que el material sea frágil, no deberíamos tener deformaciones elásticas, porque si no dejaría de ser un rígido. Entonces, cuando hablamos de un rígido, conceptualmente hablando, en mecánica y mecanismo, lo que estamos diciendo es que la posición de 2 puntos cualquiera de ese mecanismo no cambian de lugar instante a instante en su posición relativa. Pueden estar girando, pueden estar desplazándose, pero entre ellos se mantienen siempre en la misma distancia, que son las distancias que tienen acotadas como D sub 1,3, D sub 1,2 y D sub 2,3. Vectorialmente, si queremos hablar de esas distancias, las podemos conformar como la diferencia de los vectores posición
de los que hablamos inicialmente, los que están pintados de rojo. Es decir, P sub 1 menos P sub 2, o P sub 1 menos P sub 3, o P sub 2 menos P sub 3. Esto también lo podríamos invertir, y el orden que nosotros utilicemos me estaría diciendo el sentido del vector posición, pero es indistinto porque lo que estamos planteando es que el vector posición sea invariable en el tiempo. Si elevamos al cuadrado esa diferencia, lo podríamos resolver como tienen planteado en esta resolución que está acá, que es la diferencia de las componentes cartesianas en x al cuadrado, más la diferencia de las componentes cartesianas en y al cuadrado, más la diferencia de las componentes cartesianas en z elevado al cuadrado. Y lo que estamos diciendo es que se mantiene constante en el tiempo. ¿Si alguien quiere preguntar algo? Esa es la ecuación de distancia entre dos puntos, ¿verdad? O sea, para dos dimensiones sería solamente sin la componente z o... No, esto está en el espacio, y estos puntos que tenés acá podrían estar en diferentes planos, paralelos a la pantalla que estamos viendo la imagen. Es decir, mirándolo en profundidad, P sub 1 podría estar en un plano distinto, paralelo a la pantalla, que P sub 2, y en un plano distinto, paralelo a la pantalla, que P sub 3. Entonces, tendrían componentes en X, en Y, en Z, cada uno de ellos. Por ende, tendríamos 9 coordenadas en total que considerar. ¿Está claro? Perfecto, profe. Sí, quedó claro. Bien. Frénenme, por favor, si algo no queda claro, porque después te lo llevamos a la práctica y es lo que empieza a escaparse lo que vimos en los conceptos de teoría que respaldan la práctica. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros fijamos esta condición de rigidez que tenemos acá, donde estamos marcando que la posición entre dos puntos cualquiera es invariable en el tiempo, se mantiene constante? Y cuando hablamos de constante, es en módulo, dirección y sentido. Las 9 posibilidades de libertad, menos 3 que acabamos de fijar, que son estas 3 que están acá, que se llaman condiciones de rigidez, nos darían 6 grados de libertad. Ahí dice grados, ya lo voy a corregir. 6 grados de libertad que podrían tener en un sólido si no se le impone alguna otra condición. Si ustedes recuerdan de estabilidad, en estabilidad se planteaba una viga simplemente apoyada y se planteaban 3 grados de libertad. Y la forma de definir de que esa viga estuviese en una condición estática era plantear sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento en un punto cualquiera igual a 0. Si yo cumplía con esas 3 condiciones de restricción, yo mantenía esa viga en una condición estática. Ese caso, que vieron en estabilidad como genérico, desde el principio hasta el final de la materia, en diferentes vigas, donde iban poniendo momentos, calculaban esfuerzo de corte, momentos flectores, y todo lo que les pedían en estabilidad, es un caso particular del genérico. El caso genérico es cuando trabajamos en el espacio. Y en el espacio tenemos 6 grados de libertad. Y los 6 grados de libertad es rotación respecto al X, al Y y al Z, y fuerza respecto al X, al Y y al Z. Es decir, la sumatoria de momento en cualquiera de los 3 ejes y la sumatoria de fuerza en cualquiera de los 3 ejes tiene que ser igual a 0. Entonces eso mismo, que era un caso particular muy utilizado y normalmente tendemos a ir al plano, al caso genérico, que es el que estamos viendo ahora, se transforma de 3 grados de libertad a 6 grados de libertad para marcar una condición estática o de equilibrio en el espacio. ¿Alguna duda? Bueno, ahí quedó corregido. La posición del cuerpo queda definida cuando se conocen 3 coordenadas del origen del punto O sub 1 y 9 cosenos directores de los 3 ejes. ¿A qué hace referencia esto? Normalmente nosotros vamos a trabajar, como lo vimos en la unidad pasada, con una terna móvil, con una terna fija. El cuerpo normalmente se asocia a la terna móvil. Y el centro de masa habitualmente se lo asocia al punto O sub 1 de la terna móvil. Es lo que habitualmente hacemos o estamos acostumbrados a hacer. Esto no es obligatorio, pero normalmente es lo que solemos hacer.
Pero si nosotros tenemos un punto O sub 1 perteneciente al centro de origen de coordenadas de la terna móvil, con ejes X1, Y sub 1, Z1, y sus respectivos versores I sub 1, J1 y K sub 1, podríamos estudiar el movimiento de esta terna respecto a la terna fija. Y eso es lo que se planteó en la unidad anterior como movimiento relativo. La terna fija va a tener un eje X, un eje Y, un eje Z con sus correspondientes versores, en Y, en J y en K. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, perfecto, profe. No, vi que entró una pantalla, creo que alguien prendió una cámara y se me tapó la pantalla mía. Bueno, la forma de la notación que vamos a utilizar sería a través de estos ángulos, la definición de los cosenos directores respecto a cada uno de los ejes. Recuerden que cuando vimos un versor, dijimos que el versor era el vector unitario de un vector, y le dábamos normalmente la misma letra que tenía ese vector. En este caso, el eje X estamos acostumbrados a llamarlo Y, es decir, que el vector unitario, que se denomina versor, alineado con el eje X, sería el Y, y si lo elevo al cuadrado, es lo mismo que el cuadrado de los cosenos directores sumados y me da 1. Esto que tienen acá es conceptual, porque lo que estoy diciendo es que la componente cartesiana de un versor respecto al eje X es el coseno director. Esto no está explicado acá en mecánica y viene de lo que es cálculo vectorial. Repito por si lo quieren anotar. La componente cartesiana de un versor en X, en Y y en Z es el coseno director en X, en Y y en Z. Es decir, si yo por Pitágoras sumo las componentes cartesianas al cuadrado, que son los cosenos directores, bajo la raíz cuadrada, lo que obtendría es cuánto vale por Pitágoras el valor del vector, en este caso el versor. Y sé que el versor vale 1, es unitario. Entonces esta ecuación que tienen acá es la suma cuadrática de los cosenos directores es igual a 1. Eso es conceptual, viene de álgebra vectorial, y lo estamos aplicando a este criterio o concepto. ¿Alguien tiene dudas respecto de esto? No, profe, pero ¿lo podría repetir, por favor? Sí, que la componente cartesiana de un versor son los cosenos directores. El coseno director es cuánto vale el coseno del ángulo que forma el vector genérico respecto a cada uno de los ejes. En particular, acá estamos hablando de los versores, y los versores sé que valen 1 en su módulo. Entonces, si yo calculo por Pitágoras el cuadrado de cada componente cartesiana, que son los cosenos directores, lo que me estaría dando es 1. Esto es conceptual. ¿Por qué da 1? Es como cuando decimos que el producto vectorial de dos vectores paralelos da 0. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bueno, si hablamos del producto escalar, que es esto que está acá abajo, de dos versores, lo podríamos trabajar con las componentes cartesianas que tendrían esos versores. Y acabamos de decir que las componentes cartesianas de los versores son los cosenos directores. Entonces me quedaría el producto del coseno director de X, el producto del coseno director de Y y el producto del coseno director de Z. Pero cuando los versores que estoy multiplicando en forma escalar son perpendiculares, sé que el producto da 0. Entonces esta sería una segunda ecuación que yo tendría como dato. El producto de los cosenos directores de cada uno de los ejes, sumado, sé que vale 0. Esto también es conceptual, lo que tienen acá. ¿Alguna duda respecto a esto? No, profe. Bueno, esto que acabo de explicar no tiene que ver con mecánica, sino tiene que ver con conceptos de álgebra vectorial que estamos asociando a lo que vamos a desarrollar ahora, pero los necesito y por eso los pongo para que lo maduren o lo apliquen en la medida que no se acuerden o no lo tengan tan presente. Ahora sí nos metemos en lo que sería mecánica y mecanismo. Nosotros recién dijimos que la posición entre dos puntos tenía que mantenerse constante en el tiempo y decíamos que la
diferencia entre dos puntos cualquiera de un cuerpo se mantenía invariable en el tiempo, por lo tanto esa diferencia elevado al cuadrado era una constante. Si nosotros hacemos la derivada de ese vector respecto del tiempo, lo que obtendríamos que es 0. La derivada de un vector constante respecto del tiempo es 0. ¿Cuánto valdría esa derivada? Primero este 2, que está como exponente, pasa multiplicado por el mismo vector. Y luego la derivada interna del vector, que es lo que tienen hecho acá. Y sé que como esto es una constante, me tiene que dar 0. Si resuelvo, esta diferencia es la derivada del vector, del punto P sub i respecto al tiempo, menos la derivada del punto P sub j respecto al tiempo. Derivando acá y derivando acá. Y puedo pasar, haciendo distributiva con esto que está acá, lo que está restando al otro lado de la igualdad, sumando. Y me quedaría esto que tienen acá. ¿Lo ven? ¿Alguna duda? Profe, sí, puede repetir qué hizo, porque no me quedó claro. Repito. Cuando derivo este vector, que es una constante, No, sí, eso sí, el segundo paso sería. de acá a acá, Ajá, ese. bueno, yo tendría la derivada de P sub i respecto del tiempo, menos la derivada de P sub j respecto del tiempo, entre medio de un paréntesis, que tengo que hacer distributiva con este producto escalar respecto a estos dos términos, el 2 y P sub i menos P sub j, multiplicado por esas derivadas de cada uno de los puntos, con un signo menos en el medio. Ahí, gracias, profe, ahí sí, porque no había entendido, pero ahí sí lo vi con el... En esa distributiva, que me queda un signo menos, dos sumandos con un signo menos en el medio, lo puedo pasar al otro lado de la igualdad con un signo más, y es esto que está acá. Claro, perfecto. Desaparece el 2 porque se simplifica a ambos lados de la igualdad. ¿Está bien? Sí, profe, ahí lo vi, muchas gracias. Bueno, habiendo llegado a esta expresión que tienen acá, la vamos a dividir a ambos lados de la igualdad por un módulo. Y ese módulo es P sub i menos P sub j. Tengan en cuenta que lo que estamos haciendo en cuanto a lo que es la división a ambos lados de la igualdad es un paso matemático para que este vector se transforme en un versor. ¿Ven? Fíjense que tiene un cerito acá arriba y un cerito acá arriba. Entonces, ese vector que teníamos originalmente, si yo lo derivo por su propio módulo, lo que me está dando es un versor, que es esto que está acá. Entonces me queda versor por la derivada de P sub i respecto al tiempo es B sub i, igualado al versor por la derivada de P sub j respecto al tiempo es B sub j. Es la velocidad que tendría el punto P sub i y la velocidad que tendría el punto P sub j. Fíjense que estas velocidades tendrían diferentes trayectorias. Esta tiene una recta de acción y esta tiene otra recta de acción. ¿Hasta acá alguna duda de lo que hice acá? No, ninguna, profe. Bueno, si seguimos analizando y tenemos que resolver esto que está acá, la forma de resolver el producto escalar era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que formaba. ¿Cuánto vale el módulo de un versor? 1. Y eso lo multiplico por el módulo de la velocidad multiplicado por el coseno del ángulo. Si prestan atención acá, esta hipotenusa multiplicado por el coseno de este ángulo me da cateto adyacente. Si hacemos lo mismo de este lado, 1 multiplicado por el módulo de este vector por el coseno del ángulo que forman, lo que me estaría dando en este triángulo rectángulo es cateto adyacente. Es decir, lo que acabo de obtener haciendo ese paso es cuánto valdría esta proyección y cuánto valdría esta proyección. ¿Lo ven ahí? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bueno, yo acá se los he recuadrado, esto mismo lo tiene en el apunte, que nos dice que la velocidad del punto, de puntos alineados tiene idéntica proyección sobre la recta que ellos determinan. De no ser así, el punto P sub i y P sub j se alejarían o se acercarían, lo que está en contraposición de la condición de sólido rígido. Es decir, si esa proyección de color azul fuesen de distinta magnitud, que podría haber un caso que no me dé la misma proyección, significa que con el cuerpo que estoy trabajando no es un rígido, porque se está alejando
el punto P sub J respecto al punto P sub I o se está acercando. Normalmente, en un caso de mecánica, esta condición de rigidez no es estrictamente cierta, porque los aceros tienen deformaciones elásticas y normalmente trabajamos dentro del periodo elástico. Pero para los cálculos de mecánica estudiamos los cuerpos de los mecanismos como si fuesen rígidos. No consideramos la deformación elástica. En resistencia a materiales, en cuarto año, cuando nos metamos en cálculo resistivo, recién ahí comenzamos a ver que trabajamos dentro de un periodo elástico. Y esta condición de rigidez deja de tener una validez estricta, pero me sirve para definir las velocidades. Porque una vez que se dio la deformación elástica, me muevo dentro de un periodo elástico que es despreciable ese cambio de posición comparado con la distancia que existe entre P sub I y P sub J. Vamos a un ejemplo. Si yo hablo de un eje que lo solicito con una fuerza, la flecha que tiene ese eje son micrones o son centésimas comparado con el diámetro y con la longitud entre apoyos. Entonces es despreciable y prácticamente lo consideramos como un rígido, a pesar que sabemos que tiene deformaciones dentro de un periodo elástico. Si yo supero ese periodo elástico, paso a tener deformaciones permanentes, tendría un periodo plástico, donde esa deformación permanente no puede existir dentro de un mecanismo y se rompe la cadena cinemática. Un ejemplo de esto sería si un cigüeñal, cuando está trabajando, se deforma en forma permanente. Una leva, un pistón, cualquier componente del mecanismo, a pesar de que pueda seguir girando, deja de cumplir el ciclo para el cual fue diseñado. ¿Alguna duda? Bueno, como condición de rigidez y un poco el eje principal de esta unidad es esto que está acá recuadrado. Ahora vamos a ver diferentes maneras de visualizar lo que es la condición de rigidez y cómo lo aplicamos a diferentes cálculos. Pero esto que está acá recuadrado es el eje de la unidad que vamos a desarrollar. Vectorialmente, nosotros sabiendo la velocidad de cualquier punto, de dos puntos en realidad, de un sólido, proyectamos a la recta que une estos puntos y me tiene que dar la misma proyección. El cálculo es este que tienen acá arriba. Si en la práctica nosotros aplicamos este mismo cálculo para cualquier caso, podemos saber si cumple la condición de rigidez y sin conocer una de las dos velocidades, despejar de esta ecuación para obtenerla. Entonces, el camino de cómo determinar cuánto vale la velocidad absoluta de un punto P sub J, conociendo la velocidad de un punto P sub I, al margen que sea relativo, absoluto, arrastre, la que sea, del cuerpo es la total en el punto P sub I. En definitiva, la que el cuerpo tendría en ese punto relativa a P sub J. Si yo conozco eso, es otra manera, que es aplicar la condición de rigidez, de determinar la velocidad en otro punto. Y esto mismo se puede hacer para aceleración. ¿Alguna duda? Bueno, existen movimientos planares, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a estudiar, que es llevarlo al plano, que se pueden ver como traslación, como rotación. Dentro de lo que es rotación tenemos axial y polar, y un movimiento genérico que es de rototraslación. Los que vienen de escuela técnica, esto ya lo han visto, lo que vieron en física también se vio rototraslación, y en mecánica nosotros le damos una mirada vectorial a este análisis para poder hacer los estudios que necesitamos en las unidades que siguen a continuación como mecanismos. Vamos al caso de traslación. Si nosotros consideramos el concepto de traslación, tendríamos dos tipos de traslación. Una traslación que es rectilínea, cuando las trayectorias que se le imprimen a los puntos de interés son paralelas, y otra traslación que serían curvilíneas, cuando las trayectorias se mantienen en todo momento en la misma, se mantienen en todo momento las velocidades de estos puntos paralelos. Si nosotros consideramos en un punto intermedio dentro de esta curva, como podría ser este, cualquiera, el mismo instante en otro lugar de esta otra trayectoria, del punto B sub 1 al punto B sub 2, veríamos que las velocidades en esos instantes son paralelas. Entonces, no hay que confundir movimiento de traslación con movimiento rectilíneo. Normalmente suelen tomarlo como sinónimo y no son sinónimos. La traslación rectilínea es este caso que tienen acá.
Y la traslación curvilínea es este caso que tienen acá. ¿Cuál es la diferencia principal? Ya hablando conceptualmente, que en esta traslación no hay aceleración normal. En esta traslación hay aceleración normal. Entonces hace que esa velocidad que antes iba en una trayectoria recta, cuando aparezca la aceleración normal, comience a tomar una curva. La única posibilidad que un vector velocidad cambie de dirección es con una normal. Así esa velocidad sea constante. ¿Alguna duda? Un ejemplo de este caso es si como observador yo visualizo una bicicleta fija. Imagínense una persona que está pedaleando en una bicicleta fija. Me siento en el piso y miro el pedal de la bicicleta. El pedal siempre se mantiene paralelo al piso. Y a pesar de que está rotando, en todo instante está paralelo al piso. Entonces ese caso del ejemplo que acabo de mencionar es un ejemplo de este tipo, que es una traslación curvilínea. Y este caso que tienen acá es cuando el movimiento que estamos viendo se mantiene en el tiempo paralelo al piso. No hay rotación, se traslada. No hay aceleración normal. ¿Está claro? Bueno, vamos a analizar vectorialmente el caso de traslación. Si nosotros consideramos lo que es el caso de traslación específicamente, nosotros tendríamos que el vector posición P sub I menos P sub J tiene que ser una constante, que es lo que marcamos inicialmente, que en módulo, dirección y sentido se tenía que mantener como constante. Si yo hago la derivada de ese vector respecto al tiempo, me da 0. Y a su vez, sé que la derivada de P sub I respecto al tiempo menos P sub J respecto al tiempo tiene que ser 0. Entonces eso me permite el término que está restando, pasarlo al otro lado de la igualdad, y marcar esta igualdad que tienen acá. Básicamente lo que estoy diciendo en una traslación es que B sub I tiene que ser igual a B sub J. Es decir, en todo momento las velocidades de los puntos son iguales. Pero esta igualdad no la tomen estrictamente en lo que sería módulo, sino que súmenle en dirección y en sentido, porque tengan en cuenta que estamos marcando una igualdad vectorial y no una igualdad matemática. Entonces eso trae asociado los otros dos criterios que no estamos muy acostumbrados a pensarlo, que es que la dirección y el sentido en el tiempo se mantienen constantes. ¿Alguna duda? Bueno, vectorialmente la manera de demostrar una traslación es a través de esta expresión. Todos los puntos del cuerpo tienen en cada instante la misma velocidad. Por lo tanto, en forma genérica, nosotros tendríamos esta ecuación que me estaría marcando cuánto vale esa velocidad. Esa velocidad va a ser igual a V sub O1, que es la velocidad que tenga la terna móvil, más omega arrastre vectorial P sub I menos O sub 1. Como omega vale 0, porque no hay rotación, este término desaparece, con lo cual yo estaría diciendo que en un caso de traslación, B sub O1 es igual a B sub I, por ende a B sub J. Es decir, la terna móvil tiene en su punto de origen una velocidad que es exactamente igual a la velocidad que tendría el cuerpo, en módulo, dirección y sentido. Es decir, esa terna se mueve en su movimiento relativo en todo momento paralelo al cuerpo. Por ende, no estaría visualizando velocidad relativa del cuerpo respecto a la terna móvil. Fíjense que en esta ecuación no puse la velocidad relativa, porque justamente la velocidad relativa vale 0. No tendría velocidad relativa de la terna móvil respecto del cuerpo para un caso de traslación pura. ¿Alguna duda? Si la aceleración fuese 0, el movimiento es uniforme. Y si la aceleración fuese distinto de 0, la traslación de los puntos del rígido son líneas congruentes igualmente orientadas, que es lo que comenté antes. Supongamos de que tengamos una aceleración distinta de 0. Lo que nosotros tendríamos es un vector velocidad en ese instante, y en ese instante que estarían ubicados acá, pero asociados a ese vector velocidad, lo hago en rojo, una aceleración normal que lo va a hacer cambiar de trayectoria instante a instante, pero lo mismo que cambia de trayectoria, la trayectoria A1, A, que va de A1 a A2, lo va a hacer la trayectoria B, que va de B1 a B2.
¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a una rotación. Recuerden que nosotros partimos de este concepto. Existían movimientos planares, en un caso era la traslación, y dentro de la rotación teníamos axial y polar. Nos vamos a meter ahora en la rotación axial. Consideremos de que tenemos un punto P sub I, que pertenece a un cuerpo que es todo este que está acá. Ese punto P sub I lo vamos a estudiar en el tiempo. Y lo que va a pasar en el tiempo, que de un instante t, que es el instante inicial, t sub 0, iríamos a un instante t más delta t. Este sería un t sub 2. Si lo quieren ver como se vio en física, pasarían de un t sub 0 a un t sub 1. Que es lo mismo que hablar de un instante t al cual le vamos a sumar un delta t. Entonces, en un plano pi de estudio donde se encontraba originalmente el punto P sub i, cuando pase un delta t va a haber rotado angularmente un diferencial angular o un delta angular y se va a ubicar en una nueva posición P sub i', que me estaría hablando de un nuevo plano que pasó de estar en una posición pi a una posición P'. ¿Alguna duda con lo que comenté? Bueno, si No, planteamos... Sí. El que habló, No, no no, sé si... ninguna duda, está Bien, claro. de acuerdo. Si planteamos la condición de rigidez, P sub i menos O sub 1 en este caso, que sería el segundo punto de interés, un punto perteneciente al eje de rotación, es la particularidad de la ecuación de rigidez que vamos a utilizar, tiene que ser igual a una constante. Acá podría ir cualquier punto del rígido. Acá a propósito hemos elegido un punto perteneciente al eje de rotación. Pero la condición es la misma y se llama condición de rigidez, que es el cuadrado del vector posición, cualquiera sea, de un rígido, se mantiene constante. Si derivamos respecto al tiempo de ese vector posición, nosotros tendríamos esta ecuación que está acá. Acá está directamente planteada, acá yo le he puesto página 4, pero es la presentación 4, es lo que ya hicimos. Es esto que está acá. Nosotros llegamos a esta ecuación, y es la misma que acá directamente. No estamos haciendo este desarrollo y lo estamos planteando. Esto que tienen acá. Me quedaría el vector P sub i menos O sub 1, antes tenían P sub j acá, escalar B sub i igual a P sub i menos P sub j tenían antes, ahora es O sub 1, escalar B menos la velocidad de j era antes, ahora es la velocidad del punto O sub 1. El desarrollo es lo mismo que ya vimos en la presentación 4. Yo le he puesto página 4, no se confundan con el apunte. Estoy hablando de esta presentación. Ya después lo corrijo. Nosotros sabemos que este eje pertenece a lo que sería el eje de rotación y que el punto O sub 1 tendría una velocidad igual a 0. Entonces, si yo reemplazo dentro de esta ecuación, esta velocidad valdría 0. Por lo tanto, me quedaría que el lado izquierdo de la igualdad, todo esto que está acá, es igual a 0. Todo esto desaparece. Para que el producto escalar me dé 0, y esto de la mano al repaso que vimos antes de empezar la unidad, para que el producto escalar me dé 0, necesariamente estos vectores tienen que tener componentes cartesianas perpendiculares. Es como si dijéramos I escalar J, me da 0. O I escalar K, me da 0. No importa cuánto vale, pero el vector en su dirección es perpendicular a este vector y su producto escalar me da 0. ¿Alguien tiene duda respecto a esto? No, profe. Sabiendo que esto da 0, en lugar de trabajar con un punto O sub 1, elijamos un nuevo punto distinto al punto O sub 1, que sea un punto O sub 2 que también se encuentre sobre el mismo eje. Inicialmente tomamos este, ahora vamos a tomar un nuevo punto que sería este otro que está acá. Nosotros lo que tendríamos en esa condición es que llegaríamos al mismo resultado y tendríamos que en ese caso la dirección que existiría entre el punto P sub i y el punto, B sub i y el punto P sub i menos O sub 2 en este caso, también serían perpendiculares. El planteo sería exactamente igual, P sub i menos O sub 2 al cuadrado igual a una constante, la derivada me da esto, como B sub O2 en ese caso vale 0, llegaría a esta expresión y la única forma de que se cumpla es que los vectores sean perpendiculares, porque el producto escalar de dos vectores perpendiculares me daría 0 en su producto escalar. ¿Alguna duda?
¿Qué significa? Que yo podría tomar infinitos puntos dentro del eje de rotación y en todos los casos voy a llegar a la misma conclusión. Una vez que hice ese planteo, ahora relacionémoslo respecto del tiempo. Si al cabo de un cierto tiempo, delta t, nosotros tenemos una rotación que pasa de estar en un punto P sub i a un punto P sub i', de un plano pi vamos a ir a un plano pi', tendríamos que el delta de angular respecto al delta de tiempo me estaría dando un ómega, que es la velocidad angular media que tendría esta rotación. ¿Por qué hablamos de media? Y ojo a esta palabra, porque nosotros no estamos considerando si es acelerado o no. Podría ser acelerado, inicialmente el movimiento va a ser más lento que finalmente, o podría ser desacelerado. Entonces trabajamos con la palabra media para no considerar la aceleración. Esta palabra que agregamos acá es porque es conceptual. Entonces la variación angular respecto a la variación de tiempo, sin importar su aceleración, lo que me estaría dando es velocidad angular media, pero no la velocidad angular instantánea. Para poder hacer una velocidad angular instantánea, es la derivada o el delta de angular respecto al delta de tiempo. Esto no es lo mismo que esto. ¿Alguna duda? Esto que estoy aclarando acá tampoco tiene que ver con mecánica, pero lo aclaro porque después lo utilizamos. Entonces es importante que en el concepto, cuando van estudiando, lo vayan viendo. Yo se los he pintado de rojo, se los he aclarado. La presentación no es suficiente para estudio, usen el apunte para estudiar, pero sí hago referencia a cosas que son relevantes, son importantes en la presentación, más el audio que les va a quedar, para que lo tengan en cuenta cuando lo estén estudiando. Ahora sí, ya de lleno nos metemos, después de haber hecho toda esta introducción, en el concepto de rotación. Para calcular la velocidad en un punto P sub i, la calculo como omega vectorial P sub i menos O sub 1. Esta sería la manera de determinar cuánto vale la velocidad de un punto P sub i respecto al eje de rotación, en forma vectorial. El producto vectorial se resuelve como el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forma. Si yo en lugar de haber elegido O sub 1, hubiera elegido O sub 2, el resultado que me daría ese producto vectorial de omega P sub i menos O sub 2 seguiría siendo el mismo, que es la menor distancia que tiene el punto de interés respecto del eje de rotación. Si prestan atención en la imagen, de la distancia que estoy hablando es esta. ¿Y cómo la vemos? La vemos acá. Si yo a omega lo multiplico por P sub i menos O sub 1, el módulo, y por el seno del ángulo que forman, ese seno del ángulo es este que está acá, lo que me estaría dando es cateto opuesto. El triángulo rectángulo del cual estoy hablando es ese. La hipotenusa es P sub i menos O sub 1. Si hiciera lo mismo para un nuevo punto, como es P sub i menos O sub 2, el cateto opuesto sigue siendo el mismo. Y si quiero elegir uno acá arriba, el cateto opuesto sigue siendo el mismo. Yo podría elegir cualquier punto en este eje, aplicar esta ecuación y siempre tendría la menor distancia. Entonces, cuando nosotros trabajamos vectorialmente, nos independizamos de la proyección en un plano y trabajamos de una manera vectorial. Esta metodología es una herramienta que me permite determinar cuánto vale la velocidad V sub i, independientemente del punto que yo tome como punto fijo en el eje de rotación. Pero siempre uno de los puntos de la condición de rigidez tiene que pertenecer al eje de rotación. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos con el concepto de mecánica. Nosotros sabemos que P sub i menos O sub 1 multiplicado por el seno es justamente lo que les acabo de comentar. P sub i menos O, donde O sería un punto perteneciente al eje de rotación que justo coincide con la menor distancia o radio respecto al punto P sub i, que es lo que tiene acá recuadrado. Habiendo hecho esa aclaración, aplicamos desde el punto de vista de lo que es aceleración, la derivada del vector velocidad. Es decir, tendríamos que derivar esta expresión que tienen acá, o esta mejor dicho, esta expresión que tienen acá, para determinar cuánto valdría la aceleración. Es la derivada del primero, vectorial del segundo, más el primero sin derivar, vectorial la derivada del segundo, que es lo que está hecho acá.
Y si esto lo resolvemos, la derivada de una velocidad angular es la aceleración angular. Vectorial el vector posición, esto me estaría dando la tangencial. Y si hacemos la resolución de esta otra parte, me daría el triple producto vectorial, que nosotros ya lo vimos y ya lo hicimos en la unidad anterior, y no es ni más ni menos que la aceleración normal. ¿Alguna duda? Bueno, No, profe, como... Sí. la única duda era que recién el movimiento que vimos en el de desplazamiento lineal, desplazamiento con una trayectoria, no teníamos aceleración, o sea, teníamos una aceleración solo normal. Eso es lo que no, y Claro, acá estamos planteando aceleraciones. porque esto es una rotación. Vos partís de la base que para que exista rotación, tiene que haber una aceleración normal, si no, no hay rotación. No puede haber rotación. Ahora, si vos querés hablar de una traslación curvilínea, que es lo que yo planteaba recién, tiene que aparecer esas aceleraciones normales en un sentido o en el otro. Yo recién hice un grafiquito donde dibujé... Sí, profe, pero lo que yo, o sea, acá no vimos cómo calcular la aceleración en las trayectorias de traslación. O sea, la calcularíamos con la velocidad al cuadrado por la distancia a un eje que no existe, o sea, o a su radio de giro sería. Sí, y acá va a ser igual. Bien, Si vos quisieras calcular esas aceleraciones, lo vas a hacer igual. bien. Mirá, yo te hago un ejemplo para visualizarlo. Vos pensás en el movimiento anual de la Tierra respecto del Sol. Vos podés considerarlo como una traslación de la Tierra, porque prácticamente no ves la rotación, está como trasladándose en forma rectilínea, pero sabés que rota respecto al Sol y da una vuelta por año. Entonces, para que pueda ir cambiando la trayectoria de la velocidad de la Tierra respecto al Sol, aparece una aceleración normal que hace que dé una vuelta por año. Eso también lo puedes ver en la vuelta por día que da respecto a su propio eje, y eso también lo puedes ver en la cabeceo o pivoteo que tiene del eje de rotación para darme las estaciones. Son las tres rotaciones combinadas que tendría la Tierra. Entonces, si vos despreciás esa aceleración para esas rotaciones que tiene la Tierra, podrías considerar la Tierra con un movimiento de trayectorias rectilíneas, pero en realidad son curvilíneas porque aparecen esas aceleraciones que hacen de que se dé una trayectoria curva. En ese caso es una circunferencia perfecta, pero podrías tener otras trayectorias como esta que estás viendo en este ejemplo, que no son circunferencias, sino que son curvas que se mantienen paralelas la velocidad de instante a instante. Pero sí tienen aceleraciones normales y se calculan de esa misma manera, como omega cuadrado dividido R. Habría que ver dónde está el punto de rotación instante a instante, y eso se llama centro instantáneo de rotación, no permanece en un mismo eje. En cada momento va teniendo diferentes puntos. Nosotros en la unidad 4, que vamos a ver movimiento plano, vamos a calcular la ubicación del centro instantáneo de rotación. Entonces los mecanismos tienen esos centros para encontrar las trayectorias que instante a instante, dependiendo de la foto que yo saque del mecanismo, van cambiando de posición. Hay casos particulares que se mantienen siempre en el mismo lugar, casos de los engranajes, las poleas, que están siempre los ejes de rotación en el mismo lugar, y hay casos en los cuales van cambiando de lugar, y tengo que encontrarlos para poder definir como un tercer método, que es movimiento plano, centro instantáneo de rotación, la velocidad y la aceleración de cada punto. Entonces hay un primer método que es movimiento relativo, lo que terminamos de ver en la unidad número 1. Un segundo método que es este que estamos viendo ahora. Y un tercer método que vamos a ver en la unidad 4 que se llama centro instantáneo de rotación. Y ahí aparecería un centro hipotético que estaría en un instante acá, que te daría esta aceleración, y en otro instante estaría acá, que te daría esta otra aceleración. Bien, profe. Perfecto. Todo quedó claro. Bien. En este caso que estamos planteando ahora, el eje de rotación es siempre el mismo. Y acá estamos metiendo un ómega. Entonces, cuando vos querés calcular en un eje de rotación, que es lo mismo que viste en física, pero solamente con notación vectorial, cuánto vale su velocidad, lo calculás con esta ecuación. Y cuánto vale su aceleración, lo calculás a través de esta expresión. Que esta segunda parte, que es el triple producto vectorial, es la aceleración normal. Entonces, esta te da la tangencial y esta te da la normal.
¿Está claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, avanzamos. Bueno, vamos a ver rotación polar. Nosotros en un principio planteamos traslación, rotación axial, que es la que acabamos de ver, y ahora vamos a ver rotación polar. Para que nosotros tengamos un eje de rotación, tenemos que tener dos o más puntos que no cambien en el tiempo, o sea, se mantengan en una misma posición. En este ejemplo que vimos acá, teníamos el punto O sub 1 y el punto O sub 2 siempre en una misma recta, no cambiaban de posición. Si analizamos este otro ejemplo, lo que estaríamos viendo es lo que se visualiza en la parte superior del trompo. Lo que podemos ver en este trompito que está acá arriba es que no se mantiene en el tiempo la posición que tendría el eje. Es decir, que hay una función del vector del versor omega sub 0. Tengamos en cuenta que omega es el vector de rotación respecto del eje. Y ese omega, en la misma recta de acción del eje, tiene un omega sub 0, que es el versor de este vector. ¿Cómo lo determino? En función del módulo. El vector dividido el módulo me estaría dando este versor. Pero este versor, omega sub 0, es función del tiempo. Instante a instante está cambiando de posición. Entonces no es una constante el versor. En el caso anterior sí era una constante. Y si nosotros decimos que este versor es una constante, deja de ser una rotación polar y pasa a ser una rotación axial, porque mantendríamos en todo momento la misma orientación del eje de rotación, y para que sea una rotación polar solamente tiene un punto fijo. Si ya tiene más de un punto fijo, pasa a ser un axial. ¿Alguna duda? La ecuación genérica... Sí. ¿Puede repetirlo, profe? Pues no entendí bien. Bien. La ecuación genérica dice que la velocidad de un punto cualquiera es omega vectorial P sub i menos O sub 1. Ese O sub 1 es este que está acá. Si yo tomara, como en el ejemplo anterior, un O sub 2, dejaría de ser igual, porque el O sub 2 sí está cambiando de posición. Fíjense en el movimiento que tienen acá. Ven que el eje no se mantiene paralelo a sí mismo en el tiempo, sino que se está moviendo. Para el que preguntó. Sí, profe. Bueno, eso lo que me está diciendo es que el versor, que es el vector unitario de este vector que tenés acá, es función del tiempo. Y el movimiento, cuando es función del tiempo, es un movimiento polar. Ahora, si ese versor fuese constante, cuando hablamos de constante en módulo, dirección y sentido, la rotación dejaría de ser polar, o sea, de tener un punto fijo, tendría varios puntos fijos sobre el eje, porque sería una constante, módulo, dirección y sentido, y la rotación dejaría de ser polar y pasaría a ser una rotación axial. Fíjense que el versor omega sub 0 puede pivotear alrededor de un punto tomando todas las posiciones posibles. Entonces, en esa condición, si yo estudio un instante posterior al que está esquematizado, ese versor lo tendríamos acá, instante a instante va a ir cambiando de lugar. Entonces, probablemente se mantenga constante en módulo, pero no en dirección. Entonces eso haría que tenga un movimiento similar al que vimos en este trompito que está acá, donde podemos ver cómo se modifica o cómo cambia la posición que tendría del eje. En la imagen tal cual está, el eje lo tenemos acá. Y cuando yo hago mover el video, fíjense cómo va cambiando de posición. Imagínense un trompo girando cuando pierde velocidad y se cae. Originalmente, cuando está rotando a alta velocidad, prácticamente no tiene movimiento, a pesar de que es un movimiento polar. Pero se percibe poco a la simple vista. Cuando pierde velocidad, comienza a cabecear. Y ese eje en el cual está rotando ese trompo, comienza a hacer notoriamente diferentes trayectorias, como podrían ser estas, en diferentes instantes. Y ese cabeceo termina en que el trompo pierde velocidad y se cae. Pero ese caso es el caso de movimiento polar o esférico. Ya después lo vamos a estudiar más en profundidad y se llama movimiento polar o esférico. ¿Alguna duda? No, profe, ahora se entendió.
Bueno, composición de rotaciones polares. Supongamos que tenemos un cuerpo que está asociado a n rotaciones angulares. Un omega 1, un omega 2, un omega sub n. Si nosotros sumamos todas estas velocidades angulares, obtendríamos un omega resultante. Es decir, de que para poder calcular cuánto vale la velocidad de un punto P sub i cualquiera, perteneciente a este cuerpo, con un movimiento polar, lo que tendría que hacer es multiplicar este omega 1 por el vector distancia desde P sub i hasta O sub 1. Luego a eso sumarle este omega 2 multiplicándolo por la distancia que existe del vector posición P sub i menos O sub 1. Y lo mismo con omega sub n, multiplicándolo por la distancia que hay entre P sub i y O sub 1. Si yo esas ecuaciones las sumo, de un lado y del otro la igualdad, lo que obtendría con la sumatoria de las diferentes velocidades para cada uno de los ejes es la velocidad resultante, que va a ser la suma de todas las omega multiplicado en forma vectorial por el mismo vector. Por lo tanto, yo puedo expresarlo de esta manera: que la velocidad de un punto cualquiera, cuando hay movimiento polar, es la sumatoria de todas las omegas asociadas a ese cuerpo, vectorial P sub i menos O sub 1. Esto me estaría dando cuánto vale la velocidad instantánea de un punto cualquiera. Entonces el movimiento resultante es también rotación polar, y la velocidad angular de rotación resulta en cada instante la suma de los vectores de rotación actuantes. ¿Alguna duda? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Esto que tienen acá es el ejercicio 3.1. Tengan en cuenta que la unidad temática que hemos arrancado es la unidad número 3, cinemática del rígido, y vamos a hacer este ejemplo. Este es un ejercicio que se tomó en un examen hace 3 años atrás, aproximadamente. Dice, un rígido puede tener movimiento de traslación simple, rotación simple o movimiento rototraslatorio. Indique qué tipo de movimiento tiene cada uno de los rígidos siguientes, y si es de rotación simple, determine el punto por donde pasa el eje de rotación. Pregunto, para cada uno de estos casos, nosotros tendríamos que considerar la condición de rigidez. Entonces eso me va a permitir descartar o no que el cuerpo que estamos estudiando es o no un rígido. Vamos al caso F, este que tienen acá. Si yo proyectara la velocidad que tendría en el punto A y en el punto B este cuerpo, la tendría que proyectar ahí, me estaría dando una velocidad en esta dirección. Si hiciera lo mismo con la proyección de la que tiene en B, tendría que proyectar acá, y me estaría dando una velocidad que es esta que está acá. Claramente vemos de que este cuerpo no sería un rígido. Sería imposible de que nosotros trabajáramos con un mecanismo de este tipo, porque lo que me está diciendo es que está cortando su longitud entre el punto A y el punto B. ¿Alguien no lo ve? Bueno, con ese criterio nosotros descartamos o no cada caso, haciendo la proyección que vimos de la condición de rigidez original, del primer caso. Vamos al caso A. Para ese caso particular, donde tenemos dos velocidades distintas en el mismo sentido, ¿sería o no un rígido? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿sería rotación? ¿Sería traslación? ¿Rototraslación? Profe, sí sería un rígido. Bien, la proyección en ambos casos, ¿cuánto es? 0. Correcto. Las dos tienen la misma proyección sobre la recta que los une. Vamos al segundo caso, el B. ¿Es un rígido o no es un rígido? Profe, para mí es una rototraslación. Perdón, en el punto A quería preguntarle, que disculpe que me... pero no sé, o sea, recién vimos cuando o sea, rotaba sobre un eje que tenía distancias al eje de rotación. Como la distancia, o sea, del punto que rota, supongamos que rota sobre el mismo eje,
no habría rotación sobre el mismo eje, sino sobre otro eje aparte, otro punto aparte que no existe, digamos. O sea, que no se ve en la imagen. Está No fuera sé de si la fui claro. pieza. Te sigo con la idea y significa que está fuera de la pieza. Bien, Y eso se llama centro instantáneo de rotación. Sí, correcto. bien. Gracias, profe. De nada. Vamos al punto B. Antes de ver si es rotación, traslación o rototraslación, veamos si son rígidos. La del punto B, ¿es o no es un rígido? Pasaría lo mismo que en era, las proyecciones son cero. Exacto. Entonces tendría la condición de rigidez que se está cumpliendo. La del C, fíjense que en este caso no tiene velocidad en A, en B, perdón, y en A sí tiene. ¿Es o no es Y un nos, rígido? no, profe, pues necesitaríamos otra velocidad para ver las proyecciones, ¿o no? Por eso, la proyección de la velocidad en B vale 0. ¿Cuánto es? 0. Y la proyección de la velocidad en A, en la recta que une A con B, ¿cuánto vale? 0. Entonces sí es un rígido. Ah, entonces no necesariamente tienen que haber dos velocidades, por así decir. La velocidad de B, conceptualmente, sería un vector con módulo 0. Bien, Conceptualmente hablando, la proyección sí. de un vector con módulo 0 es 0. Y la de B sub A sobre la recta que une esos dos puntos es 0. En cualquier otra recta no. Pero en esa recta es 0. Cumple la condición de rigidez. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Vamos Pero a en la ese D. caso sería, en el C sería una rotación o una... Rotación respecto a qué punto. Y estaría rotando respecto a B. Correcto. Ya enseguida lo vamos a ver, pero es correcta el análisis. Rota respecto a B. Vamos al punto D. Perdón, el caso D. La proyección, si esto lo hacen en escala, son iguales para que lo tengan presente. Si nosotros proyectamos acá, me haría un vector exactamente igual que el que tenemos en B. Entonces, como este vector es igual a este vector, es un rígido, el D. Vamos al caso E. Los dos vectores son iguales y son paralelos entre sí. Por ende, tendríamos la misma proyección. Acá y acá. Que lo que me estaría dando son vectores que estarían acá y acá. Entonces es un rígido. Y por último, este caso es igual que el A y el B, las proyecciones son 0. Entonces me estaría dando que también es un rígido. Entonces, de todos los casos, el caso F es el único que no sería un rígido. ¿Alguna duda respecto a eso? No, profe. Bueno, ahora veríamos lo que es rotación y traslación. Si analizamos el primer caso, es una rototraslación. Si analizamos el segundo caso, es una rotación simple. Fíjense de que acá dice SIR. Ustedes todavía no han arrancado, creo, con movimiento plano con los JTP, o ya empezaron. No, profe. Están con geometría de masa. Sí, creo que Sí, mañana la íbamos a clase empezar. pasada, la clase pasada terminamos con geometría de masa. Bueno, nosotros esta semana tendríamos que estar empezando con la unidad 4, que es movimiento plano. Cinemática del movimiento plano. Y van a ver lo que es el SIR. Yo ahora se los anticipo. Cuando estudien este concepto, lo van a asimilar en este gráfico. Pero esto significa centro instantáneo de rotación. Y la manera de determinar el centro instantáneo de rotación es uniendo los extremos de dos velocidades conocidas. Entonces, en este ejemplo, si nosotros lo unimos a este extremo con este otro extremo, lo que obtenemos es el centro instantáneo de rotación, con la perpendicular que me está dando los radios. Ese es el SIR. Si acá hacemos lo mismo, el SIR lo tendría ahí. Recién un alumno comentó que era rotación respecto al punto B, lo cual es correcto. Si lo hacemos en este ejemplo que tienen acá, estoy explicando lo del centro instantáneo de rotación, tengo que trazar una perpendicular a la velocidad, que estaría más o menos por acá, una perpendicular a la velocidad, y esta intersección me estaría dando el centro instantáneo de rotación. Quiere decir que esta barra está rotando respecto a este punto. Si lo hacemos en este ejemplo, uno esto con esto, y con el radio,
más o menos por ahí, en este punto, tendría el centro instantáneo de rotación de la barra A. Profe, Sí, yo tenía una duda con respecto a eso. O sea, está rotando debido a la velocidad y se está trasladando debido a la velocidad v. Está bien, como lo estoy interpretando o no. claro. Si vos tuvieses la misma velocidad en A y en B, tal cual está dibujado, vos tendrías una traslación. Si la velocidad fuese la misma, si Sí, esta sí, sí, sí. velocidad tuviese la misma magnitud acá. Entonces, Sí, sí, sí. ese vector que yo hice en rojo, asociado al vector B sub B, que son iguales, te provocan una traslación. El excedente de la velocidad que tenés en A, que sería esta partecita que te está quedando acá, te está provocando la rotación. Entonces, este Perfecto. movimiento que tenés acá es una rototraslación. Y, profe, ese punto rojo que puso recién sería el punto que estaba mencionando recién el compañero. No sé cómo se Sí, Centro llama bien. instantáneo de yo, rotación, sí. Perfecto. Es el CIR, centro instantáneo de rotación. Vos podés considerar respecto a ese punto que toda esta barra rota. Los mecanismos, en todo momento, cualquier mecanismo rota respecto a un punto, que es el centro instantáneo de rotación, que no se mantiene en el mismo lugar, en algunos casos, y en otros casos sí se mantiene en el mismo lugar. Por ejemplo, el caso de la rotación que tenés en G, siempre se mantiene en la misma posición, no te va a cambiar de lugar. Sin embargo, esta que tenés acá, lo vas a tener en este instante ubicado acá arriba, como lo dibujé recién. En este caso, si aplicás el concepto de centro instantáneo de rotación, son paralelas. Y conceptualmente se tiene que dos paralelas se cortan en el espacio. Es decir, una perpendicular a esta se tiene que cortar con una perpendicular a esta. Lo que me estaría dando es que en el infinito, muy abajo de la pantalla, van a encontrar un lugar donde estas dos paralelas se cortan. Ahí tendrían el centro instantáneo de rotación. Quiere decir que en un movimiento plano de traslación es equivalente al concepto del centro instantáneo de rotación. Me estoy metiendo en la unidad 4, pero bueno, porque viene de la mano con esto. Es equivalente a tener una rotación respecto al infinito. Eso es una traslación simple, porque es el lugar donde esta recta se corta con esta recta. Como son paralelas, conceptualmente hablando, se cortan en el infinito. ¿Alguna duda? Bueno, básicamente, volviendo a lo que pide el enunciado. El único que no sería un rígido es el F. Es el único que no es un rígido. Y los demás casos tendrían rototraslación, rotación simple y traslación simple. Son los casos que están teniendo en cada uno de los tipos de velocidades que tendría este elemento, este rígido. ¿Alguna duda? no, profe. Bueno, vamos al ejercicio 3.2. El ejercicio 3.2 dice, el collarín C de la figura se mueve con una velocidad v sub c. Es decir, que este collarín que tienen acá se desplaza horizontalmente en forma descendente. Pero se encuentra vinculado a la barra que va desde el punto C hasta el punto B, y esa se encuentra vinculada a la barra que va desde el punto B hasta el punto A, pudiendo rotar respecto al punto A y pudiendo rotar respecto al punto B. Entonces el collarín C de la figura se mueve con una velocidad v sub c y una aceleración a sub c. Ambas en el mismo sentido. Es un movimiento acelerado. Y tenemos como dato cuánto vale v sub c, 2 metros sobre segundo, y cuánto vale a sub c, 1 metro sobre segundo cuadrado. Me piden determinar en el A la velocidad del punto B y del punto G. Es decir, v sub B y v sub G. Estas velocidades son absolutas. Y no está aclarado acá en el enunciado, pero cuando ustedes tengan que rendir esto, nosotros normalmente tomamos el examen donde tomamos ejercicios que se pueden resolver por 4 metodologías distintas. El enunciado les aclara que tienen que resolver según condición de rigidez o según centro instantáneo de rotación
método de imagen de velocidad o aceleración, o movimiento relativo. Hasta el momento, con lo que ustedes conocen, han visto movimiento relativo. Y con lo que van a ver con los JTP, lo que van a empezar a ver en esta unidad conmigo, incorporan 2 métodos más. Y en la unidad 4, el cuarto método, que sería método de imagen. En todos los casos pueden llegar a determinar lo mismo. Entonces, los ejercicios que ya vieron de la unidad anterior, pueden estudiarlos y verificarlos con esta otra modalidad. Nosotros vamos a dar ejercicios distintos a los que ya vimos en la unidad anterior, pero aquel que quiera estudiar, repasar o aplicar estos conceptos, los pueden encarar en forma cruzada. Esta metodología, llevarla a los ejercicios que tienen de la unidad número 1 y viceversa. Lo de la unidad número 1, estudiar movimiento relativo con estos ejercicios. Acá lo vamos a encarar con condición de rigidez. Entonces lo que me está pidiendo es que determine cuánto vale la velocidad del punto B, la del G, cuánto vale la velocidad absoluta acá y la velocidad absoluta acá. Pero tengo que aplicar condición de rigidez. Además me pide cuánto vale la velocidad angular B sub AB y cuánto vale la velocidad angular B sub BC. Es decir, cuánto vale la velocidad angular de esta barra, aplicada en el punto A, y cuánto vale la velocidad angular de esta barra, que la podría ver tanto aplicada en el punto B como aplicada en el punto C. Cualquiera de las dos me serviría y me tendría que dar exactamente lo mismo. Son iguales de sentido contrario. Y por último, en el punto C, la aceleración angular de la barra AB, qué aceleración tiene esta barra, y de la barra BC, qué aceleración angular tiene esta otra barra. ¿Alguna duda del planteo? ¿O del mecanismo? No, profe, yo tengo una duda conceptual. Las velocidades angulares, ¿cómo, o sea, son máximas en el centro instantáneo de rotación o no, no estoy entendiendo eso? O sea, ¿por qué nosotros vamos a ver la velocidad angular de la barra BC, por ejemplo, en el punto C, si realmente el centro instantáneo de velocidad no va a estar ahí? De rotación, digo. Si lo encaramos con el método de centro instantáneo de rotación, tendríamos que encontrar dónde se encuentra ubicado para este instante en esa barra. Pero no es el método que me están pidiendo No. condición de rigidez. No, lo sé, profe, pasa que me estoy adelantando porque quería saber nada más, pero no importa, si lo vamos a ver mañana con el profe, o sea, no es para responder la pregunta tampoco, o sea, es por curiosidad nada más. Rápidamente, total, les va a servir mañana. Acá habría una velocidad que tendría esta trayectoria, la conocen en módulo, dirección y sentido. Y acá habría una velocidad que estaría en esta trayectoria, perpendicular al radio, ahí, que desconocen el módulo y el sentido, pero sí que va a estar en esa dirección, está obligada por la barra AB. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. En forma perpendicular tendrían a una de las velocidades esta trayectoria, y en forma perpendicular tendrían a otra de las velocidades esta trayectoria. El lugar donde se cortan me determina el centro instantáneo de rotación. Entonces, la barra que iría del punto C hasta el punto B tendría en todo momento velocidades que van a ser perpendiculares a esa trayectoria. Por ejemplo, si yo empiezo a unir con el centro instantáneo de rotación diferentes puntos de la barra, repito, esto es la unidad 4, pero bueno, mañana lo van a ver y me lo están preguntando. Yo tendría una velocidad perpendicular ahí, una velocidad perpendicular acá, una velocidad perpendicular ahí. De cada punto intermedio de la barra. Entonces, con el concepto de centro instantáneo de rotación, una vez que lo ubico, puedo determinar la velocidad absoluta de cualquier punto de ese mecanismo. Es un método distinto al que estamos viendo ahora para llegar exactamente a lo mismo. ¿Cuánto vale la velocidad del punto B y cuánto vale la velocidad del punto G? Pero este concepto es de centro instantáneo de rotación. Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a aplicar el concepto de condición de rigidez para hacer lo mismo, pero por el camino de condición de rigidez. Nosotros lo que planteamos es que la barra que va de C hasta B es un rígido. Y bajo ese concepto vamos a trabajar. Nosotros conocemos que la velocidad en el punto C es dato y vale 2 metros por segundo. Es esta que está acá. Su proyección
sobre la barra me tiene que dar exactamente lo mismo que la proyección que tendríamos en el punto B. Caso contrario, no sería un rígido. Entonces, la condición de rigidez es esta que está planteada acá, que es lo que vimos recién en teoría. La velocidad del punto C, multiplicado en forma escalar por el vector posición B menos C, tiene que ser igual que la velocidad en el punto B, multiplicada en forma escalar por el mismo vector posición B menos C. Esto que está planteado acá es lo que se definió como condición de rigidez. Tengan en cuenta que lo pueden resolver como movimiento relativo, lo pueden resolver como centro instantáneo de rotación, pero el concepto que se pide para este ejercicio en particular es condición de rigidez y es el que acabo de recuadrar. Aplicando el concepto de condición de rigidez, la velocidad del punto C, módulo, por la distancia, módulo, por el coseno del ángulo que forman estas dos, fíjense que este ángulo vale 45 grados, esta distancia es 200, esta es 200, entonces estos ángulos son de 45 grados, lo tengo como dato, tiene que ser igual a la velocidad que tengamos en esta trayectoria, en módulo, multiplicada por la misma distancia y multiplicado por el coseno de 45. Si yo despejo esta ecuación, me quedaría que la velocidad B sub B va a ser igual a todo esto que tienen acá, dividido este término que están multiplicando y pasa dividiendo, y este término que están multiplicando y pasa dividiendo, que es lo que tienen acá. En definitiva, para este caso, que los ángulos valen 45 grados, esta distancia es igual a esta distancia. Este coseno es igual a este coseno. Entonces llego a la conclusión que los módulos son iguales, habiendo aplicado el criterio de condición de rigidez, que es lo que tienen acá. ¿Alguna duda? Siempre, digamos, partimos de esa condición para resolver entonces este ejercicio, básicamente. Comparen esto con lo que ustedes hicieron en la unidad anterior, de plantear una terna móvil, una terna fija, hacer el análisis relativo, el análisis de arrastre y sumarlo para llegar al absoluto. Es otra metodología que permite determinar la misma velocidad que este caso. Llevémoslo al caso anterior, de la unidad anterior. Nosotros tendríamos que la velocidad B sub B, referida al punto A, es una velocidad absoluta. Pero la velocidad B sub B, referida al punto C, es una velocidad relativa. Entonces yo tengo que pararme como observador en un punto fijo y en un punto móvil. El fijo yo lo tendría en el A, y el móvil lo tendría en el B. La velocidad que yo voy a tener en B es de arrastre respecto a la absoluta que voy a tener en el punto C. Entonces la suma de arrastre más relativa me estaría dando la velocidad del punto C. Entonces esa combinación de ambas velocidades me estaría dando la absoluta. Si ustedes quieren estudiar este ejercicio en sentido inverso, o ingeniería inversa, que sería con el análisis que vimos en la unidad anterior, podrían plantearlo y verificar que da 2. Ya tienen el dato de cuánto tiene que dar. Hagan el mismo criterio que ya vieron y verifíquenlo con el análisis de la unidad número 1. Vamos al caso de lo que sería el punto G. ¿Cuánto vale la velocidad en G? De la misma manera que vimos recién. La velocidad de C escalar B menos C, perdón, acá es menos G. Acá hay ese G. Este G, ya se los corrijo antes de subir. Es el vector posición que tendríamos entre estos dos puntos, entre el punto G y el punto C. Acá va G en el lugar de B y acá va G en el lugar de B. Antes de subirlo se los corrijo. Va a ser igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman entre sí, y en el segundo caso el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman entre sí. En este caso particular, el coseno es de 0. Fíjense de que está orientada la velocidad sobre la misma recta de acción de lo que sería el propio brazo. Acá tienen la orientación al centro instantáneo de rotación que les mostré recién. Y es perpendicular a lo que sería la orientación de la velocidad. Bueno, si despejamos esta ecuación, esto vale 1. Entonces me quedaría todo este producto dividido este vector. Y al margen de que
el escapado en los subíndices, los módulos serían iguales, del numerador y del denominador. Es decir, este valor es igual a este valor, a pesar de que corrija la B por la G. Y lo que me quedaría es que la velocidad del punto G es la velocidad que tenemos en C por el coseno de 45. Y eso me daría 1.41 metros sobre segundo. Si trigonométricamente ustedes lo calculan, a este valor que vale 2, lo multiplican por el coseno del ángulo, lo que obtienen es cateto adyacente. Y ese valor 2 multiplicado por el coseno de 45 es 1.41, que es lo mismo que deberían tener acá y es lo mismo que deberían tener acá. Es decir, las velocidades en color rojo sobre la recta que une estos puntos no puede ser distinta, porque si fuese distinta me estaría dando magnitudes de distinto valor en una misma dirección, y ese cuerpo se estaría deformando, alargándose o acortándose. Por último, calculamos cuánto vale ómega respecto al punto A. Para calcular la magnitud del ómega respecto al punto A, tendríamos que dividir la velocidad por el radio. Y la velocidad que tenemos en B, que ya la calculamos, era 2 metros sobre segundo. Y esto lo dividimos por el radio, que también lo tenemos como dato. Al hacer esta relación me quedaría que ómega de AB, en el punto A, va a ser de 10 radianes sobre segundo. Es este 2 dividido la distancia. Esto está en milímetros, lo pasan a metro, me quedaría 0.2, y 2 dividido 0.2 me daría 10 radianes sobre segundo. ¿Alguna duda? Bueno, se me fue el tiempo y tengo que bajar el video. La clase que viene voy a avanzar y vamos a ver el cálculo de la velocidad angular respecto a la barra, propia de la barra, que es esto que está acá, y vamos a ver lo mismo para la aceleración, que es esto que está acá. La clase que viene voy a retomar con este mismo ejercicio y lo vamos a desarrollar. Yo ahora al Drive les voy a subir la presentación completa, pero la clase que viene voy a retomar este ejercicio y les voy a explicar cómo hacer el cálculo de aceleración, al margen que acá ya lo tienen planteado. Y había un ejercicio propuesto, que también lo van a encontrar en la presentación, que tienen que irlo planteando para hacer el análisis de la condición de rigidez en lo que es la manivela y la biela, según el planteo que tienen en el enunciado. Bueno, lo libero. Buenas noches y gracias por estar. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.